Imagina que vendes la choza de tus padres en un pueblo polvoriento de Extremadura, te metes en un barco con 200 tipos que apenas se conocen y 7 años después firmas el acta de defunción de un imperio de 5 millones de personas. No tenía corona ni apellido ilustre, solo un puñado de timbres y una firma que asustaba. Pizarro. ¿Cómo se pasa de ser un colono más a mandar en un territorio más grande que España y Portugal juntas? Pues así, de cabeza. Esta es la historia de Francisco Pizarro, el hombre que dio un golpe de timón al imperio inca y se autoproclamó jefe del Perú. Su hazaña no fue un acto de nobleza, sino de pura audacia y ambición despiadada. Pizarro encarnaba la figura del emprendedor más radical, un hombre sin recursos, sin educación y sin miedo, que convirtió su osadía en su único capital. Cruzó océanos y selvas, sobrevivió a motines, hambrunas y batallas contra fuerzas infinitamente superiores, y lo hizo con una mezcla de fe fanática, astucia militar y una frialdad que le permitió tender emboscadas a emperadores y manipular las divisiones internas de un imperio que en ese momento era uno de los más vastos y organizados del mundo. No conquistó solo con espadas y arcabuces, lo hizo con información, engaño y la inquebrantable convicción de que, para un hombre como él, no había nada que perder y un continente entero que ganar. El mundo que dejó Francisco nació hacia 1478 en Trujillo, un pueblo de Extremadura donde los veranos eran tan ardientes que parecían derretir las suelas de los zapatos. Hijo ilegítimo de un hidalgo empobrecido cuyo linaje no le aportó más que apellido y hambre, su infancia transcurrió entre penurias y desdén social. No recibió educación formal, ni fortuna, ni siquiera la legitimidad de un nombre completo. Solo heredó la obstinación feroz de quien tiene todo por ganar y nada que perder. A los 20 años, huyendo de un destino estrecho, se enroló en los tercios españoles que combatían en Italia, donde la guerra le enseñó sus primeras lecciones de violencia y táctica. Pero fue en Sevilla, puerto de las Indias, donde su vida tomó rumbo definitivo. En 1509, embarcó como polizón hacia La Española. Allí, en la frontera salvaje del Nuevo Mundo, comprendió que la espada española cortaba más que el sol caribeño, y que en tierras ignotas la audacia valía más que la alcurnia. Ahorró cada real, compró unas vacas, y comenzó a alimentar un sueño desmesurado. Si el mundo me ofrece un imperio, murmuraría entre dientes, me lo quedo sin mirar atrás. El salto a la leyenda comenzó no como un acto de Estado, sino como una empresa privada de ambición desbocada. Después de 2 expediciones fallidas por la costa sudamericana en las que conocía el hambre, la enfermedad y la deserción de sus hombres, Pizarro trazó una raya en la arena de la Isla del Gallo. Mientras la mayoría eligió regresar a la seguridad de Panamá, él y 13 locos inmolados se quedaron, cruzando el umbral de lo conocido. Esa decena de hombres, los 13 de la fama, se convirtió en el núcleo de una conquista que no estaba respaldada por oro, sino por puro ímpetu. Cuando finalmente llegó a Cajamarca en 1532, no llevaba un ejército, sino un puñado de soldados, unos caballos que los nativos confundieron con demonios y una fe religiosa que justificaba cualquier crueldad. Atahualpa, el emperador inca, subestimó la ambición de aquel hombre curtido en 1000 batallas menores. Pensó que era otro aventurero más, un enviado sin importancia. No podía imaginar que Pizarro no venía a negociar, sino a tumbar un imperio de un solo golpe. La captura de Atahualpa fue un acto de teatro macabro y precisión militar. Pizarro, con sus pocos hombres, tendió una emboscada en la plaza de Cajamarca, aprovechando la confianza del Inca y el factor sorpresa. El resultado fue una masacre que dejó miles de indígenas muertos y al emperador convertido en rehén. Aquel movimiento despiadado no solo quebró la espina dorsal del Tahuantinsuyo, sino que simbolizó la esencia de la conquista: ingenio, brutalidad y una oportunidad aprovechada sin vacilar. Pizarro gobernó el Perú con mano de hierro hasta que su propia ambición le pasó factura.
Murió asesinado en Lima por los partidarios de Diego de Almagro, su antiguo socio, en 1541. Había pasado de ser el hijo ilegítimo de un hidalgo extremeño a marqués y gobernador de un territorio inmenso, pero al final, la violencia que usó para alzarse fue la misma que lo derribó. Su legado no fue solo un imperio desmantelado, sino la demostración eterna de que, a veces, la historia la escriben los que se atreven a todo. En 1513, la vida de Pizarro dio un vuelco definitivo cuando se unió a la expedición de Vasco Núñez de Balboa a través de la densa selva del Istmo de Panamá. Fue uno de los primeros europeos en contemplar la inmensidad del Océano Pacífico, una visión que expandió para siempre los límites de su ambición. En los campamentos junto a los fogones que ahuyentaban la humedad nocturna, comenzó a escuchar rumores persistentes de los nativos acerca de un reino fabuloso ubicado hacia el sur, un imperio tan rico que sus gobernantes se cubrían con prendas de oro fino y donde los metales preciosos eran tan comunes como las piedras en los caminos de Trujillo. Esa leyenda, que hablaba de un lugar llamado Virú, se grabó a fuego en su mente, transformándose en una obsesión que consumiría los siguientes 20 años de su vida. De regreso en Panamá, convertido en un colono con cierto prestigio, pero aún lejos de la riqueza anhelada, Pizarro tomó la decisión más audaz de su vida hasta entonces. Vendió todas sus posesiones, including el ganado que con tanto esfuerzo había acumulado, y empeñó su propio nombre para obtener préstamos de otros colonos ávidos de sueños. Logró convencer al anciano y desconfiado gobernador Pedrarias Dávila para financiar una primera expedición que terminó en un fracaso estrepitoso, devorada por la malaria, los mosquitos y la miseria en las costas inhóspitas de Colombia. Una segunda intentona acabó peor, con los hombres muriendo de hambre en una isla desierta a la que Pizarro mismo bautizó como Isla del Gallo, donde tuvieron que alimentarse de ratas y crustáceos mientras esperaban un barco de rescate. La tercera expedición, iniciada finalmente en 1530, fue el fruto maduro de su terquedad infernal. Tras viajar a España para obtener directamente de la corona los derechos de conquista, regresó a Panamá con títulos de nobleza y la capitulación de Toledo en su poder. Sin embargo, la realidad distaba mucho de la pompa del documento real. Su flota consistía en 3 navíos destartalados, su ejército lo formaban 168 hombres exhaustos por campañas anteriores, 37 caballos famélicos y 2 cañones tan oxidados que más parecían chatarra que artillería de conquista. Era una fuerza ridícula para el objetivo que perseguía, pero Pizarro confiaba en que la determinación supliría la falta de recursos. Para esta empresa crucial, se asoció con Diego de Almagro, un hombre tan ambicioso y rudo como él, pero de carácter explosivo y fácilmente irritable. Mientras Pizarro era la calma calculadora, Almagro era el ímpetu instantáneo. En el papel, juraron lealtad y partnership frente a un notario, prometiendo compartir honores y riquezas por igual. Pero en las discusiones sobre estrategia, y sobre todo, en las conversaciones sobre cómo se repartirían el botín que esperaban encontrar, la tensión entre ellos era palpable. Apretaban los puños bajo la mesa, medían sus palabras con desconfianza y se observaban con la suspicacia de quienes saben que, en el fondo, solo hay sitio para un vencedor. La traición ya olía en el aire, a leguas de distancia, mucho antes de que avistaran las costas del imperio que iban a conquistar. Cajamarca, 15 de noviembre de 1532. Pizarro mira la ciudadela. 80.000 guerreros, murallas de piedra y llamas por todas partes. Sus hombres, con armaduras oxidadas y pólvora empapada, musitan. ¿Esto es suicidio, capitán? Él responde. ¿Queréis morir pobres o vivir como marqueses? Silencio. Convence a los cañaris, enemigos de los incas, para que le pasen maíz e información. Espera a que Atahualpa salga con su guardia reducida y da la orden. Nadie dispare hasta que vea el brillo de su cintillo. Un garrote y 3/4 de hora bastan para secuestrar al Inca. El imperio entero da un respingo.
La escena que se desarrolló en el valle de Cajamarca aquel día de noviembre era tan desproporcionada que rayaba en lo absurdo. Por un lado, el esplendor del ejército imperial inca, 80.000 guerreros endurecidos en las recientes guerras civiles, ataviados con sus uniformes de colores, blandiendo porras, hondas y lanzas, desplegados alrededor de la ciudadela como un mar humano impenetrable. Por el otro, un puñado de 168 españoles harapientos y demacrados tras su penoso descenso de los Andes, con sus armaduras cubiertas de óxido, la pólvora húmeda y montados en unos caballos que, aunque fantasmales, eran su única ventaja tecnológica. La pregunta de uno de sus hombres, cargada de pánico, resonó como el sentido común mismo. Aquello no era una batalla, era un suicidio. Pero Pizarro, un jugador que había apostado su vida entera a una sola carta, no respondió con estrategia militar, sino con la psicología del conquistador. Apeló a la codicia más visceral. Su réplica los interpeló no como soldados, sino como ambiciosos. Podían huir y morir en el olvido o podían arriesgarlo todo por la riqueza y los títulos de la nobleza. El silencio que siguió fue su aquiescencia. Habían cruzado el punto de no retorno. La genialidad siniestra de Pizarro no residió en la fuerza bruta, sino en la inteligencia estratégica y el aprovechamiento magistral de las divisiones internas del imperio. Antes de llegar a Cajamarca, ya había tejido una red de alianzas con los pueblos sojuzgados por los incas, en particular los cañaris. Estos actuaron como su quinta columna, proporcionándole provisiones cruciales de maíz y papa para alimentar a sus hombres exhaustos. Pero lo más importante, información vital. Le detallaron la estructura del ejército enemigo, el estado de ánimo de las tropas y, de manera crítica, le explicaron las profundas divisiones que la reciente guerra civil entre Atahualpa y su hermano Huáscar había dejado en el Tahuantinsuyo. Pizarro no se enfrentaba a un imperio unido, sino a uno fracturado y resentido. Comprendió que su única oportunidad no estaba en el campo de batalla, donde serían aniquilados, sino en una audaz jugada de ajedrez político que le permitiera capturar al emperador, el axis mundi de todo el sistema de poder incaico. La ejecución del plan fue un acto de teatro y precisión mortífera. Pizarro invitó a Atahualpa a una reunión en la plaza principal de Cajamarca, un espacio cercado por edificios de adobe que se convirtió en la trampa perfecta. El Inca, confiado en su abrumador poder numérico y considerando a los españoles poco más que curiosidades ambulantes, accedió y acudió en una litera de oro acompañado por unos pocos miles de sirvientes y nobles, desarmados, subestimando por completo la audacia del extremeño. Los españoles, ocultos en los edificios y en los callejones, contenían la respiración. La orden de Pizarro fue específica y letal. Esperarían hasta que él diera la señal, que sería el momento en que viera el destello del yauto, la borla real de Atahualpa, el símbolo máximo de su autoridad. No se trataba de una batalla, sino de un secuestro de precisión. Cuando el fraile Vicente de Valverde salió a leer el requerimiento, un texto legal incomprensible para el inca que justificaba la conquista, y Atahualpa arrojó la Biblia al suelo, Pizarro gritó la señal. El estruendo de los arcabuces, la carga de la caballería y el acero toledano contra un gentío desprevenido causaron una carnicería indescriptible. En menos de una hora, miles de indígenas yacían muertos y el inca era su prisionero. El impacto de la captura de Atahualpa resonó a través de los Andes con la fuerza de un terremoto. El imperio entero, literalmente, dio un respingo paralizante. Atahualpa no era solo un gobernante, era un dios viviente, el hijo del sol, el centro absoluto del universo político y cosmológico. Su secuestro fue tan inimaginable que sumió a la vasta maquinaria administrativa inca en un estado de shock e impotencia. Sin sus órdenes, ningún general se atrevía a movilizar al gigantesco ejército. Pizarro, en un movimiento de pura genialidad maquiavélica, gobernó a través de su prisionero, manteniendo la ilusión de que el Inca aún estaba en control
mientras desde la sombra dictaba sus propias órdenes. Este golpe de audacia, ejecutado con una mezcla de fe, crueldad y una comprensión profunda de la psicología de su enemigo, no fue una batalla más. Fue el instante preciso en que el destino de un continente cambió para siempre, sellado no por un ejército, sino por la voluntad férrea de un hombre que se negó a aceptar la derrota. Atahualpa, percibiendo la codicia insaciable que ardía en los ojos de sus captores, hizo una oferta que creyó infalible. Llenaría una habitación de oro hasta donde alcanzara su brazo a cambio de su libertad. Para el Inca, era un rescate, un trato entre gobernantes. Para Pizarro, fue la confirmación de todas las leyendas que lo habían obsesizado y la solución perfecta a su problema más inmediato: mantener bajo control la ansiedad de sus hombres. Aceptó sin vacilar, y mientras una caravana interminable de porteños incas comenzaba a acarrear hacia Cajamarca más de 6.000 kilos de oro en forma de magníficos lingotes, vasijas rituales y obras de arte desmanteladas, el extremeño puso en marcha una ingeniería social maquiavélica. Comenzó a repartir adelantos generosos del botín, asignando 40,000 pesos de oro a cada soldado y prometiendo encomiendas de indios que los convertirían en señores de vasallos. En ese instante, la tropa dejó de ser una banda de mercenarios a sueldo para transformarse en accionistas hambrientos de dividendos, con una inversión personal y sanguinaria en el éxito de la conquista. La promesa de riqueza los unió con cadenas más fuertes que el hierro. Sin embargo, la riqueza trajo consigo una paranoia feroz. A medida que la habitación se llenaba de oro, la pregunta que recorría el campamento español era la misma. Una vez pagado el rescate, ¿qué impediría a un ejército inca de decenas de miles masacrarlos para vengar la afrenta? O peor aún, ¿liberaría Pizarro a Atahualpa, un líder carismático que libre podía unificar a su pueblo y aniquilarlos? El miedo y la codicia comenzaron a pudrir la moral de los hombres. Rumores de un inmenso ejército inca avanzando hacia Cajamarca, posiblemente instigados por Diego de Almagro, quien acababa de llegar con refuerzos y ambiciones propias, encendieron la mecha de un motín inminente. Los soldados, ahora accionistas aterrorizados, exigían una solución permanente: la muerte del Inca. Para ellos, Atahualpa vivo, incluso como prisionero, era el principal pasivo de su inversión. Frente a la insubordinación, Pizarro se enfrentó a la decisión más pragmática y despiadada de su vida. El 26 de julio de 1533, después de montar un juicio sumarísimo y fraudulento en el que se acusó a Atahualpa de idolatría, policía, fratricidio y conspiración, firmó su sentencia de muerte. La farsa legal, que incluía la conversión forzada al cristianismo para salvar su alma, bautizándolo como Francisco Atahualpa, fue el último acto de un drama calculado para conferir una pátina de legitimidad a un acto de pura conveniencia. La ejecución por garrote vil en la plaza de Cajamarca no fue solo el asesinato de un hombre, fue el asesinato deliberado de un sistema de gobierno completo. Pizarro sacrificó su palabra para conservar el control de su empresa y salvar su vida, priorizando la lealtad de sus accionistas armados sobre la de un emperador que ya no le era útil. A partir de ese día, la firma de Francisco Pizarro cambió para siempre. Dejó de lado cualquier atisbo de modestia y estampó con solemnidad mortuoria: Gobernador del Perú por su majestad. Esas 4 palabras eran más que un título. Eran la declaración fundacional de un nuevo orden. La firma, trazada con tinta sobre pergamino, pesaba infinitamente más que cualquier corona de oro que hubiera fundido el rescate. Era el acta de defunción del Tahuantinsuyo y la partida de nacimiento de un nuevo dominio colonial. Con ella, el hijo ilegítimo de Trujillo, el ex porquero y polizón, se autoproclamó maestro y señor de un territorio vastísimo, demostrando que en el Nuevo Mundo el poder no se heredaba, se tomaba con la punta de una espada y se legitimaba con la firma audaz de quien no tenía nada que perder. Virrey sin corona. En apenas 3 años,
Pizarro realizó una hazaña administrativa que rivalizaba con su conquista militar. Sobre un valle cercano al Pacífico, fundó la ciudad de los Reyes, la futura Lima, erigiendo desde cero la capital de su dominio. No se limitó a trazar calles y levantar edificios. Estableció un cabildo, fundó la Real Audiencia y se autoproclamó marqués, actuando con la autonomía de un soberano. Su visión era clara: crear las estructuras de un Estado dentro del Estado, un feudo personal cuya riqueza y poder emanaban de su voluntad. Para consolidar su posición y demostrar su valor a la corona, organizó el envío a Sevilla de un convoy legendario cargado con 1.300 pesos de oro, una cantidad astronómica que resonó en la corte como un trueno, mezclando la avaricia con la alarma. La monumental riqueza que fluía desde el Perú generó una reacción inevitable en la corona española. Carlos V, mientras aceptaba el oro, veía con creciente recelo el poder casi regio que había acumulado un hombre de origen tan humilde. La respuesta fue el envío de un virrey, un representante directo del rey destinado a ayudarle en el gobierno, pero cuyo objetivo real era recortar su autonomía y imponer la autoridad real sobre la del conquistador. Sin embargo, Pizarro, maestro en el arte de la manipulación política, recibió al emisario real no con la resistencia de un rebelde, sino con la astucia de un estadista. Lo agasajó con semanas de fiestas y banquetes suntuosos, una exhibición calculada de poder y generosidad que ocultaba una jugada maestra. En medio de la aparente cordialidad, Pizarro presionó al deslumbrado y probablemente abrumado virrey para que firmara un papelito, un documento aparentemente inocuo que en realidad era una capitulación política monumental, una cláusula que establecía que, sin el visto bueno, explícito del marqués, el virrey no podría ni siquiera pisar el Cusco, el corazón simbólico y económico del antiguo imperio. Este acto transformaba al representante del rey en una figura decorativa, un convidado de piedra cuyo poder era nominal bajo el férreo control del verdadero señor del Perú. En privado, Pizarro soltó al capellán la frase que resumía toda su filosofía de gobierno: «El rey me da título, yo le doy metal, trueque justo». Para él, la relación con la corona era una transacción entre iguales, un intercambio de legitimidad por riqueza. Con 57 años, aquejado de artritis que le recordaba el paso de una vida de penurias y esfuerzo sobrenhumano, Pizarro gobernaba desde un palacio en Lima con 300 sirvientes. Su apellido, una vez sinónimo de ignominia, ahora asustaba más que el de cualquier Borbón en los confines de América del Sur. No era un noble que debiera su poder a un linaje. Era un hombre que se había forjado a sí mismo a fuego y espada, y su autoridad emanaba de la ley del más fuerte que él mismo había escrito. Se había convertido en el virrey sin corona de un imperio dentro del imperio, un titán que creía que el metal que enviaba a España le compraba el derecho a gobernar como un rey, desafiando desde su palacio en los Andes la misma autoridad que nominalmente decía servir: la espada y la traición. La ambición que había forjado el imperio personal de Pizarro pronto se volvió contra él, encarnada en la figura de su antiguo socio, Diego de Almagro. Este, sintiéndose relegado y engañado en el reparto de las riquezas y gobernaciones, reclamó para sí la posesión del Cusco y todos los territorios hacia el sur, una vasta región que creía le correspondía por derechos de conquista. La disputa por las fronteras de sus dominios, un conflicto entre privados por el botín del imperio inca, desató la primera y más sangrienta guerra civil entre españoles en el Nuevo Mundo. La hermandad de la conquista se quebró para siempre, sustituida por el rencor y la sed de venganza, y la marca Pizarro comenzó a teñirse con la sangre de quienes habían sido sus compañeros de armas. El conflicto se decidió en la batalla de las Salinas en 1538 cerca del Cusco. Las fuerzas de Pizarro, comandadas por su hermano Hernando, se impusieron a los almagristas. Diego de Almagro, viejo y enfermo, fue capturado.
En un acto de implacable dureza que sellaría su propio destino, Hernando Pizarro, con la aquiescia de Francisco, lo condenó a muerte por garrote vil y luego decapitación. La ejecución del viejo adelantado no apagó el conflicto. Por el contrario, convirtió a los derrotados en una facción de desheredados hambrientos de venganza, jurada en nombre de su líder martirizado y de un hijo homónimo, Diego de Almagro, el Mozo, que juró limpiar la afrenta con sangre. La ira estalló la mañana del 26 de junio de 1541. Un grupo de unos 20 conjurados almagristas, enfurecidos y sintiéndose sin nada que perder, irrumpió en el Palacio de Gobierno de Lima mientras el marqués almorzaba con sus invitados. Alertado por el tumulto, Pizarro, un hombre de 65 años que ya sufría de artritis y los achaques de una vida de penalidades, se enfrentó a sus asesinos. Al no tener su espada a mano, arrancó con una fuerza desesperada un sable viejo y oxidado que colgaba de la pared como decoración. Se plantó en un rincón, rodeado por sus atacantes, y gritó su último desafío, una frase que resumía toda su existencia de servicio a una corona que siempre lo miró con recelo. Por Dios y por el rey. Durante varios minutos el viejo lobo de guerra se defendió con una ferocidad que sorprendió a sus jóvenes verdugos, pero la superioridad numérica era abrumadora. 9 puñaladas lo alcanzaron y cayó al suelo derrumbándose sobre su propia sangre, muriendo junto a su perro, el único fiel que no lo abandonó en su hora final. Así terminó el hombre que había doblegado un imperio. No murió en un campo de batalla contra miles de guerreros incas, sino asesinado a traición en su propia casa por un puñado de compatriotas a los que había despojado de su parte del botín. No hubo corona que lo salvara, ni títulos de marqués que impusieran respeto ante el filo del puñal de la venganza. Su muerte demostró que la violencia que había usado para erigirse era el mismo lenguaje que terminaría por derribarlo. Sin embargo, su legado forjado en audacia, crueldad y una ambición descomunal ya estaba indeleblemente grabado en la historia. Francisco Pizarro, el porquero de Trujillo, cambió para siempre el destino de un continente y demostró que a veces la voluntad de un solo hombre puede ser el motor de la historia. Francisco Pizarro nunca fue rey de jure, pero durante casi una década actuó con una autoridad que ningún monarca europeo hubiera despreciado. Firmó leyes, cobró tributos, nombró obispos y decidió la vida o la muerte en un territorio inmenso. Su ascenso desde un pueblo polvoriento de Extremadura hasta el control de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, un dominio más extenso que el de muchos reinos de su tiempo, es una de las transformaciones personales más radicales de la historia. Su vida se lee como un manual brutal sobre cómo la ambición, cuando va acompañada de cálculo despiadado, audacia y una pizca de suerte histórica, puede convertir a un colono analfabeto en un señor absoluto. Pero ese mismo manual también incluye la última lección. El poder conquistado por la fuerza siempre genera resentimientos igual de violentos. Pizarro se convirtió en diana de los celos que él mismo ayudó a alimentar. ¿Fue un héroe moderno? ¿Un emprendedor que expandió los límites del mundo conocido? ¿O fue un asesino a gran escala con estampa de gobernante? Su figura permanece en esa grieta incómoda de la historia, donde la grandeza y la crueldad se funden en un mismo molde. Tú decides. Si quieres más historias de tipos que cambiaron el mapa del mundo con un plumazo y una dosis de audacia infinita, suscríbete y activa la campanita. La semana que viene analizaremos cómo Hernán Cortés firmó la rendición del Imperio Azteca con la misma tranquilidad con la que tú firmas el ticket del súper. Nos leemos.